Hola, buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues iniciamos con nuestro estudio del lunes, un estudio muy interesante porque con esto vamos a terminar la serie de lecciones que hemos tenido respecto al equilibrio entre la fe y la gracia. Estas dos fuerzas tan poderosas que yo creo que hemos aprendido mucho, que nos dará la oportunidad y la pauta para continuar madurando en la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama religión o relación personal con Dios. Y pedirte que me acompañes a las escrituras, a primera de Juan 4, 17 y 18. Versículos 17 y 18. Primera de Juan 4, versículos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor será una mayor motivación para servir a Dios de lo que lo ha sido el temor. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. Estamos viendo aquí cómo la palabra nos confirma esto en el versículo 18. Y nosotros tenemos que aprender a tener una posición correcta, una posición firme en nuestro corazón, en nuestra identidad, en lo que somos en Cristo Jesús. Porque como dice la palabra en el versículo 18, en el amor no hay temor. O sea, que el amor es una gran motivación para servir a Dios. Dime tú, cuando tú estás bien motivado y bien animado, haces muchas cosas, hasta regalas lo que no quieres regalar. Pero cuando hay temor, hay limitaciones. Por eso dice la palabra aquí mismo en el versículo 18, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muchos cristianos sufren tormento en relación con Dios por lo que piensan, tengo que hacer ciertas cosas para lograr que Dios me ame. Tengo que sentir que soy aprobado delante de Dios. Y esa parte corresponde a la religiosidad, en donde las personas, el creyente, porque el inconverso ni siquiera espera nada de Dios, está ignorante, está excluido de la bendición, pero el creyente es el que se pone un estándar cuando tiene temor. Por eso la palabra continúa diciendo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros, versículo 19, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Debemos entender que es Dios el que nos ha amado y que tú y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por lo que tú y yo podamos hacer para agradar a Dios, sino que lo que Él ya hizo ha sido suficiente para demostrarnos su amor y que tú y yo podamos hacer a un lado todo temor. Pero en este momento tú necesitas hacer un análisis si en verdad eres libre del temor y has entendido el amor de Dios. Recuerda que todo depende del conocer para poder entender y asimismo creer correctamente. ¿Qué clase de relación tendrían los cónyuges cuando si el uno al otro se dijera que necesitarían cumplir con ciertas acciones para poder convivir juntos? Al día de hoy, discúlpenme que se los diga,
Y esto es una enseñanza muy poderosa de parte de Dios por su palabra, y es porque lo creemos. Pero cuando tú recibes una ofensa y has tenido un tiempo difícil en el matrimonio, los cónyuges se empiezan a poner estas limitantes y entonces empiezan a olvidar que es por amor, que es el amor de Dios primeramente para nosotros los que ya creemos y hemos creído en el Señor, que no tenemos que ponernos un, un estándar para poder tener una buena relación, ¿sí? Y entonces las personas empiezan a llevar un registro de lo que están fallando y entonces si hacen algo malo, no le hablan. Si haces algo bueno, sí le hablan. Y entonces es muy difícil el poder tener una buena relación a donde el extremo de lo que llega a suceder entre los matrimonios, y lo tenemos que ver con este ejemplo para que lo podamos entender, cómo es nuestra relación con Dios en la libertad en la que debemos de caminar. Es que Dios no te va a poner un estándar de exigencia de conducta para darte lo que ya te dio, como ponía el ejemplo del matrimonio. Si tú haces una cosa, te hablo, convivo contigo. Si no haces las cosas bien, empiezas a tener problemas y entonces el esposo empieza a dejar de darle dinero a la esposa y empiezan a ponerse en ese tema de exigencia y de religiosidad en donde ya la relación no puede ser buena. Pero imagínate si delante de Dios Él nos pusiera esta exigencia en donde ponerte una exigencia de que si te comportas bien, te voy a seguir soltando mi bendición, te voy a estar dando provisión, te voy a estar dando dinero, pero hasta dónde pudiera ir el extremo de las cosas en donde tu mala conducta va a servir para imponerte un cáncer si no te arrepientas o si no te arrepientes o no fallas o no cambias. Entonces, si las personas en este tiempo ven a Dios en donde piensan que por su conducta, por lo que ellos pueden hacer, por sus obras, pueden alcanzar el favor de Dios y el amor de Dios, está completamente equivocado. Y es así como la religión lo ha presentado a un Dios en donde la gente le tiene temor de equivocarse, tiene temor de seguir desarrollando una vida cristiana y una relación con Dios, porque no se sienten capaces para alcanzar el estándar de exigencia de Dios. Y entonces, todo esto ocasiona un drama para la vida del creyente, el poder alcanzar la bendición de Dios, en vez de pensar que a través de meditar en su palabra, de buscarle, de tener una relación personal con Dios, se ha convertido en un tipo de vida religioso para el creyente, en donde pues ya las personas no tienen confianza, no tienen libertad. ¿Por qué? Porque no se han perfeccionado en el amor, porque no han comprendido la grandeza del amor de Dios, que sí estamos calificados para ser aceptos delante de Dios, para ser justificados, para recibir su gracia, su favor. Lo único que hace la fe en nuestras vidas es como esa respuesta a lo que Él ya nos concedió, pero nosotros tenemos que responder
por la fe a la gracia de Dios en nuestras vidas, por lo que conocemos, por lo que nosotros podemos recibir esa revelación de la verdad del Evangelio de Jesucristo, de sus buenas nuevas, de esas noticias tan buenas para ser verdaderas, para los que no creen, pero para nosotros los que hemos creído, esas noticias de bendición, de grandísimas y maravillosas promesas, deben de ser una expectativa que aviva nuestro corazón y que nos mantiene en una relación personal con Él eficaz para poder descubrir, para poder nosotros disfrutar de la plenitud de Cristo en nuestras vidas y en lo que finalmente debemos de enfocarnos en la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis, es ver la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario y entonces tener esa perfecta libertad para poder hacer a un lado toda religiosidad y entonces disfrutar de una relación personal verdadera con el Señor y disfrutarla. No podemos tener una buena relación con el Señor si nosotros estamos basando nuestra relación en nuestro comportamiento. Recuerda que tenemos que basar nuestra relación con Dios en lo que Cristo hizo por nosotros y entonces esto te llevará, te dará pie a tener libertad y tener una buena relación con Dios y asimismo poder entender el gran amor con el que Él nos ha amado y poderlo manifestar en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, si estabas haciendo las cosas mal, si con tus hijos, en tu trabajo, con tu negocio. Esa es la libertad del espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos lleva a finalmente ser exitosos, el no ponernos el estándar que no podemos ni siquiera pensar que podemos alcanzar. Pero lo que sí podemos alcanzar es el conocimiento de la palabra de Dios y entonces poder vivir esa renovación, esa transformación, poder vernos en ese espejo, como dice la palabra en 2 capítulo 3, versículo 18. Te voy a invitar a que me acompañes a leerlo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora vamos a leer Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te fijas que en la palabra debemos de observar muy bien lo que nos habla. Cada porción de la palabra es muy importante porque ayer precisamente que nos estaban compartiendo estos versículos de la palabra, pude entender un poquito más cómo es tan importante, como dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3, 18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y esto, fíjate qué importante es. Te voy a poner un ejemplo que es un poquito
lo quise hacer un poquito así como didáctico. Y cuando ya sea las mujeres para maquillarnos y para poner color en nuestra cara, a las que nos gusta hacerlo, o en alguna ocasión, o aquellas personas que les gusta hacer lienzos, pintar y dibujar algo hermoso, pero cuando tú agarras la palabra del Señor y entonces estamos meditando en ella y nos estamos viendo la gloria de la palabra de Dios, imaginándome que mi celular, imaginándome que mi celular es el espejo, y empezamos a leer la palabra, es como estar eh, tomando ese color, esa vida y plasmándola en ti. Primeramente, eh, extrayendo de lo espiritual lo que ya mora en nosotros para que en lo natural se pueda manifestar y entonces vengan los colores, venga la sonrisa, venga la alegría, venga esa transformación, porque cuando una mujer se maquilla y le gusta hacerlo, utiliza los colores realmente para transformarnos en algo eh, que realmente nos gusta. Es como decir, me quiero ver más avivada, en algunas ocasiones más seria, en algunas ocasiones más elegante, y entonces empiezas a poner color, o empiezas a quitar color, y empiezas a utilizar como ese pincel para transformar la imagen a lo que tú quieres. Por la palabra de Dios nosotros debemos de utilizarla y es lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo a través de estar una y otra vez meditando en la palabra, que podamos ser transformados por medio de la renovación, aplicando a nuestras vidas esa vida, ese color de la palabra de Dios que nos va a llevar a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso es lo que hacemos cuando nos vemos a cara descubierta, como en un espejo, cuando vemos la gloria del Señor, su palabra que nos impacta, que ella mora en nosotros por su Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Y entonces empezamos a meditar en ella, primero a creerlo en nuestro corazón, a ponerle nuestros pensamientos para que gobiernen, para que predominen. Y entonces tu vida está siendo renovada, estás como que dándole vida, color, aplicando esos tonos para que permanezcan en ti. Y entonces es la palabra de Dios la que nos lleva a comprobar finalmente viéndote en ese espejo de quién eres, cuál es la gloria, esa gloria de la misma imagen de Cristo, por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, porque somos nuevos creyentes. Entonces, no dejemos de observar los más importantes detalles de nuestra relación con Dios a través de su palabra, porque entonces te estarás perdiendo de, de vivir verdaderamente en el amor de Dios, de poder tener esa libertad y de ser libres del temor, porque entonces, si tú temes, no has sido perfeccionado en el amor de Dios. Y ser perfeccionados en el amor de Dios solamente va a ser a través de su palabra. Si tú quieres tener una buena relación con Dios y mantenerte ahí, es solamente a través de mirarte cara a cara, como en un espejo, de quién eres, para poderte parar. Yo no sé en qué posición estás en tu corazón, pero pudiera ser una posición en donde te sientes alguien que no tiene mucho valor,
en donde te sientes alguien que está desubicado o que simple y sencillamente no sabes qué pasa. Pero cuando nosotros somos perfeccionados en el amor de Dios, vamos a poder caminar con seguridad, en perfecta libertad, y entonces tendrás una gran motivación por servirle al Señor y no pensar en cosas que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios nos dice que somos, con lo que Él es en nosotros y el propósito poderoso de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tienes que hacer lo que te gusta hacer, que es disfrutar del amor de Dios, reconocer que es un Dios bueno, que tienes que aplicar su palabra en tu vida para poder ser exitoso. Tienes que aprender a tener una perfecta y buena relación con Él a través de su palabra. Pasar tiempo con el Señor es lo que más nos debería de gustar, de hacer en nuestras vidas, y no porque tengas que dejar de hacer todas las cosas que quieres hacer, que necesitas hacer, que debes de hacer y que tengas que hacer. Pero es lo más importante que tenemos que hacer. Deja a un lado toda religiosidad. Tienes que entender que lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, es un regalo y que no tenemos nada que pudiera al, acercarse un poquito en comparación de lo que Cristo hizo por nosotros para agradar a Dios. Así es que lo único que tenemos que hacer es entender que Dios nos ama, que tenemos que comprender y aplicar las verdades de la palabra de Dios en nuestras vidas e ir a un nivel de una relación total con Dios, de una relación personal con Él, saber que Dios nos ama. Cuando tú estudias la palabra, vas a poder entender el amor de Dios por tu vida, qué es lo que hizo, cuáles son los mejores, la mejor dirección, los mejores consejos para tu vida, los vas a poder encontrar en la palabra de Dios. Pero si tienes temor y si hay inseguridad y hay muchas cosas que te están deteniendo y que en tu vida no estás pudiendo disfrutar esa libertad, es por eso, porque no te has perfeccionado en el amor. Y entonces tienes que aprender a perfeccionarte en el amor por tener una relación con Él en libertad y conocerle. Y cuando tú seas libre y experimentes esa paz, ese amor de Dios que ya mora en ti por su Espíritu Santo, entonces estará siendo para ti como un termómetro de que estás aprendiendo a depender de Él de manera personal, que estás teniendo una relación dinámica con su Espíritu Santo, con su palabra, y entonces esa libertad es la que te lleva a tener confianza, a tener seguridad, certeza, a estar firme, a estar cimentado, y son uno de los pasos, uno de los síntomas que te enseñan que estás madurando en el Señor, saber que el Señor es bueno, que su voluntad es agradable, que es perfecta, y entonces lo más que debemos de hacer es amarle, glorificarle, magnificarle y reconocer la grandeza de su nombre. Es muy importante también que podamos entender que si en el concepto de poder estar firmes en nuestra posición como creyentes nacidos de nuevo y como hijos de Dios, tenemos que estar claros que si hemos tenido esa libertad para confesar que Él es tu Señor, que Él es quien debe de gobernar tu vida, de dirigir tu vida, como dice la palabra en Romanos 10, versículo 9. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces, la manera bíblica de recibir el regalo de salvación es confesándolo. Si lo haces, si tú declaras su palabra,
tú vas a estar disfrutando de los beneficios de la salvación, porque cuando, como dice la palabra en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Entonces tienes que confesarlo, tienes que estar seguro de lo que estás haciendo, tienes que estar dispuesto a aceptarle como tu Señor y tu Salvador. Cuando tú estás dispuesto a hacer esto, tú vas a menguar en lo que tú eres, vas a poder decidir, tomar la decisión correcta y no estar luchando en la carne. Esto es que Él ya tuvo el control, que Él tiene el control de todas las cosas por su palabra y que tú solamente vas a permitirle por su Espíritu Santo que obre en tu vida por su palabra y que todas las cosas te sean reveladas por su Espíritu Santo. Tienes que darle esa oportunidad y recibir ese beneficio primordial de la salvación. Te voy a invitar a que me acompañes a Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Te fijas? En este tiempo es muy importante, y esto es algo que yo creo que hasta este momento tú y yo hemos aprendido y que hoy el Señor me hace entender de manera personal, es que tenemos que dejar de discutir con la gente respecto a querer enseñarles tantas cosas de la verdad de la palabra de Dios. Pelear con la gente y explicarles un montón de versículos tratando de explicarles y de convencerlos acerca de la verdad de la palabra de Dios, es algo que solamente tiene que venir por revelación para la vida del creyente. Aquí la palabra nos está enseñando que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre ya envió en el nombre de Jesús, Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que Jesús nos dijo. Y esto es solamente a través de mantener dinámicamente el día a día una relación personal con su palabra, el estar meditando en ella, mira, una y otra vez, cuando los estamos, los versículos leyendo y anotando, de repente viene una revelación nueva, como esto que te quise platicar hoy respecto al espejo y al estarte transformando y renovando y dibujando en tu vida el propósito de Dios. Esto es algo que es poderoso, porque esto es algo que el Señor ya preparó para nuestras vidas y para la vida de todo creyente nacido de nuevo. Así es que lo único que tenemos que hacer es mantenernos recordando lo que el Espíritu Santo quiere que recordemos, que meditemos, para que podamos impactar de manera personal nuestras vidas, nuestra salud. No te preocupes en qué tanto tienes que estarlo haciendo. Si alguna vez las cosas no te han salido como tú piensas, por la posición en la que estás, por el propósito que has entendido, o porque ya has estado tanto tiempo meditando y escuchando la palabra de Dios y de repente tienes una situación de salud, de problemas y todo, y luego te pones a pensar, bueno, pues ¿qué pasó? Pues si yo creo y digo y pienso que estoy parada firme y fuerte en la palabra de Dios, no te tienes que preocupar, solamente no le des cabida a la incredulidad. Cuando tengas una situación, no escuches qué es lo que las demás personas dicen. Enfócate en la palabra de Dios, y esta es la que nos saca adelante, es la que nos fortalece, es la que nos enseña. Y entonces el estar aprendiendo en esto es porque tenemos que meditar en la palabra de Dios, y entonces el Espíritu Santo te estará recordando, te estará redarguyendo, te estará animando, te estará trayendo esa sabiduría fresca, esa revelación a tu vida, para que puedas entonces dar el siguiente paso. Y entonces permanecer convencido en lo que eres y en lo que ya tienes.
no porque tengas una situación, como todos pudiéramos tener alguna situación difícil, no quiere decir que no seas esa persona madura, esa persona que ha estado caminando firme, fuerte, cimentada y arraigada en la palabra del Señor Jesucristo. Y luego, pues ya vimos Juan 14, 26. Ahora te voy a invitar a Juan 16, versículo 13, que nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere, que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es que no es tan solo el hecho de estar meditando en su palabra cada día. Tenemos que entender que tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, porque fue ahí, en nuestro interior, en nuestro espíritu, en donde fuimos nacidos de nuevo. Ahí es donde se dio el nuevo nacimiento. Y entonces debemos de tomar ese precioso, poderoso y maravilloso recurso de su Espíritu Santo que nos ha sido dado para que nos recuerde, para que nos guíe a la verdad. Y solamente esa dirección para poder ser guiados en la verdad de la palabra de Dios, en la verdad de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, vamos a poder estarla viviendo a través de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 14, versículos 2. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Tú y yo hemos sido llamados a tener una relación personal con el Espíritu de Dios. Y ese nuevo nacimiento implica que nos ha sido dada la bendición de orar en lenguas. Y entonces, en el bautismo del Espíritu Santo, entonces, porque Él es la misma persona que inspiró la Biblia, y entonces esa misma inspiración del Espíritu Santo está en tu vida para poder traer esa sabiduría y esa revelación. Y bueno, es muy importante saber que, como dice aquí, continuamos en el versículo 3, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y luego el versículo 13 dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Entonces, tú y yo, al estar convencidos de esta vida a la cual hemos sido llamados a vivir en Cristo Jesús, y por su Espíritu Santo que ya mora en nosotros, el hablar en lenguas es poderoso para nuestras vidas y nos va a llevar a tener esa revelación y esa sabiduría. Pero tenemos que orar para pedir interpretación, para que tú y yo podamos estar recibiendo esa sabiduría de la palabra de Dios para lo que ocupas resolver en tu vida. Y no me refiero solamente a los problemas, me refiero a que tenemos que darnos la oportunidad de dar ese paso hacia adelante, en donde tenemos un propósito maravilloso y poderoso de Dios en nuestras vidas cada día. Y entonces tenemos que estarlo viviendo, no estar nada más ahí como cachando moscas, un día sí, un día no, y un día hice algo maravilloso y grandioso y me siento que fue el mejor día de mi vida, la mejor semana de mi vida,
pero después te quedas así como que, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué hago? Como que hoy no sucedió nada de lo maravilloso que viví ayer y antier o la semana pasada o algún día anterior. Pero tenemos que entonces cada día estar teniendo una relación con Dios, dejando a un lado toda religiosidad, llámese condenación, llámese temor en tu vida. Y entonces el siguiente paso es tener esa relación con Dios a través de su Espíritu Santo, permitirle que Él nos recuerde todas las cosas, que nos enseñe todas las cosas y poder disfrutar de ellas. Porque dice la palabra aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por tanto, nosotros todos, como en un espejo, mirándonos como en un espejo, tenemos que reflejar la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, en resumen, entonces tenemos que estar disfrutando, tenemos que estar disfrutando lo que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, que es la sabiduría oculta de Dios, la cual tú y yo ya tenemos y que tenemos que estar extrayéndola de nuestro espíritu y permitiéndole a nuestra alma, a nuestro entendimiento y a nuestra naturaleza carnal manifestarse en este mundo. No te preocupes por lo que no sale bien, corrijámoslo a través de estar meditando en la palabra de Dios y hagamos a un lado las cosas que no debemos de hacer, porque eso es muy importante, que no caigamos en lo mismo, procuremos no caer en lo mismo, sino más bien demos paso a la bendición de Dios para nuestras vidas, porque de otra manera estaríamos dando vueltas sobre lo mismo y entonces no avanzo, pero tú no avanzas no porque Dios te tenga detenido ahí para que experimentes algo, para enseñarte algo, sino que no avanzas porque realmente tú no estás conociendo, no estás entendiendo y entonces no puedes creer correctamente, no puedes ir hacia adelante, porque esa es la manera en que tú y yo podemos estar teniendo una verdadera relación personal con Él. Ya no se trata de que tengamos una enseñanza de golpes, ya no se trata de que tengamos una enseñanza de castigo o de enfermedad o de situaciones malas y difíciles. Si las tenemos, tenemos al poderoso Espíritu Santo que mora en nosotros, para que nos ayuda, que nos revela, que nos enseña. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la unción del Santo. Así es que debemos de extraer lo que ya mora en nosotros. Lucas 11, versículos 10 al 13. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Entonces, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Así es que debemos de recibir esta bendición del Espíritu Santo con todo nuestro corazón. Y si no lo has hecho, pídeselo al Señor. Díselo,
Padre, reconozco que necesito tu poder para comprender tu palabra y para vivir esta nueva vida. Deseo recibir tu revelación, del conocimiento. Lléname de tu Espíritu Santo y dilo, por fe lo recibo ahora mismo. Y la palabra de Dios es poderosa para actuar en la vida del creyente. No tienes que sentir, no tienes que entender que va a suceder en tu vida otra cosa, sino que lo que tú has pedido te será dado y el Espíritu Santo está disponible para tu vida y para mi vida, para poder comprender la palabra, para poder tener esa revelación poderosa. Y entonces, cuando tú lo declaras, estás lleno del poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, recíbelo, decláralo y verás una vida transformada, una vida llena del poder del Espíritu Santo, como dice Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa es la convicción de la que tú tenemos que estar parados, firmes en la palabra de Dios, saber que todo lo que pedimos orando lo vamos a recibir, pero debemos de aprender, debemos de creer que hemos sido perfeccionados en el amor de Dios para entonces no vivir una vida religiosa, sino tener una verdadera relación con Dios, con su Espíritu Santo, con su palabra, y entonces estar extrayendo esa sabiduría de Dios, estar viviendo una vida en libertad, sin temor, sin condenación, sin depresión, sin nada que me detenga a vivir lo maravilloso del propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces, todo lo que pidas al Padre en oración, si lo crees en tu corazón, te va a ser hecho. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén.